hacemos, ¿no? Porque en estos dos capítulos, dos unidades, ¿no? Que corresponden a Clínica Pediátrica 1 y la que estamos desarrollando ahora, Clínica Pediátrica 2, ¿no? Lo que estamos mostrando es cómo enfermedades que ya conocemos en el adulto ocurren en los niños, ¿no? Esta es la inflamación de las meninges, ¿no? Resultante de una infección, y vamos a identificarla, ¿no? Por el conteo anormal de células en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y lógicamente la evidencia del patógeno bacteriano, ¿no? Porque cuando vamos a hacer por laboratorio el citoquímico también, y el GRAM, y este resulta positivo, ¿no? Vamos a tener que pedir un cultivo y antibiograma de ese líquido cefalorraquídeo, ¿no? Tenemos que entenderlo, y esto es claro, que esta es una patología que debe ser considerada una emergencia médica, ¿no? Porque vamos a tener en cuenta que el retraso en el diagnóstico y lógicamente en el tratamiento va a dejar serias secuelas neurológicas, ¿no? Y estas van desde el retardo mental, el retardo del desarrollo, las más frecuentes son pérdidas auditivas, incluso el niño puede quedar con un cuadro convulsivo, ¿no? Y vean ustedes que la presentación de estas secuelas varían entre 15 a 20%, ¿no? En los niños y niñas que sufren esta patología, ¿no? Y la mortalidad por esta patología, ¿no? Sí es una mortalidad que llega hasta el 50% de los casos, ¿no? Por eso podemos afirmar de que la meningitis bacteriana tiene una alta morbilidad y mortalidad a pesar de los avances en el diagnóstico y en el tratamiento. La etiología en general de las meningitis puede ser bacteriana, puede ser viral, puede ser producida por hongos, en algunas situaciones por agentes químicos, también me van a producir una inflamación, ¿no? O por algunos fármacos. En el caso específico, doctores, de la meningitis bacteriana, que es la más frecuente, ¿no? En primer lugar, desde el punto de vista epidemiológico, su distribución es mundial, ¿no? Existen brotes epidémicos, ¿no? Sobre todo por el meningococo, ¿no? La mayor frecuencia de las meningitis bacteriana en menores de un año, y vamos a ver en el rango de 3 a 8 meses, ¿no? Y en los recién nacidos, ¿no? La incidencia de meningitis es 0,5, ¿no? 0,5 por 1000 nacidos vivos. Sin embargo, la frecuencia va en descenso, ¿no? Lógicamente por un impacto positivo en la administración de vacunas y el cumplimiento del calendario nacional, ¿no? Sin embargo, a la fecha podemos decir que la mortalidad no se ha modificado estadísticamente, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo, doctores? En primer lugar, ¿no? Ya ustedes tienen claro qué cosa es una sepsis neonatal, ¿no? Y vamos a ver que de 100 niños, ¿no? De 100 niños neonatos que tienen sepsis neonatal, 50% de ellos además tienen meningitis, ¿de acuerdo? O en todo caso cuando se tiene algún tipo de defecto anatómico, ¿no? Factores ambientales, ¿no? Y sociales, diría yo, el tema de las comunidades cerradas, ¿no? El tema socioeconómico de la población, ¿no? Si hablamos específicamente de nuestro país, sabemos nosotros que somos un país, bueno, en vías de desarrollo, pero tenemos que reconocer que nosotros tenemos población pobre y de extrema pobreza, ¿no? También aquí entre los factores de riesgo podemos mencionar los factores del huésped, ¿no? Que son ya particulares, inmunodeficiencias, deficiencia de complemento, que no se tenga vaso, que haya una esplenectomía, hemoglobinopatías o situaciones de malignidad. Hablemos de la etiología, doctores, de acuerdo a los gérmenes en la meningitis bacteriana, ¿no? En los recién nacidos seguimos teniendo a la cabeza, ¿no? El estreptococo grupo B, que acuérdense que es uno de los gérmenes que con más frecuencia puede causar sepsis, ¿no? Seguido de los gram negativos, ¿no? También puede estar la listeria, ¿no? Si tenemos recién nacidos en una UCI neonatal, acuérdense que en toda unidad de cuidados intensivos hay una flora bacteriana, ¿no? Resistente, ¿no? Y si quebramos lo que sería la asepsia en el cuidado de estos niños, ¿no? Los que se pueden contaminar, ¿no?
Y en una UCI neonatal, sobre todo gram negativos, ¿no? E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, incluso Staphylococcus epidermidis. En los niños lactantes de 1 a 3 meses todavía pueden observarse, ¿no?, como etiología gérmenes del periodo neonatal, pero aquí ya tenemos la presencia del neumococo y del Haemophilus influenza tipo B. Entiendan ustedes que si en el tema de meningitis estamos viendo de que tanto el neumococo como el Haemophilus influenza tipo B producen esta patología, ¿no? Entenderán ustedes una de las razones por las cuales las vacunas contra estos dos gérmenes están en el calendario nacional de vacunación, ¿no? En niños mayores de 3 meses tenemos neumococo y aquí ya podemos tener la presencia del meningococo, ¿no? El tema del meningococo, doctores, tenemos que decir, ¿no?, de que en nuestro país tenemos vacuna contra el meningococo, ¿no? Pero es una vacuna que en este momento no está incluida, ¿no?, o no está considerada en el calendario nacional de inmunizaciones, pero sí tenemos, ¿de acuerdo? O sea, quiere decir que si nosotros indicamos vacuna contra el meningococo, esta familia tendrá que ir a un establecimiento de salud privado, ¿no?, y le van a colocar, pero no está en el esquema nacional de vacunación. Muy bien, hay una situación también que tenemos que considerar, la meningitis postraumática, y esto es importante, doctores, ¿no? Al avance que tenemos ahora en pediatría, todos ustedes entienden, ¿no?, de que tenemos que colocarnos, ¿no?, en el entorno del niño. Y definitivamente, ¿cuál es el entorno de todos los niños? Es el juego, ¿de acuerdo? Y si es el juego, no está expuesto también a accidentes. De pronto tenemos, ¿no?, un niño que cae por las escaleras, cae al segundo piso, ¿no?, sufre un politraumatismo más un TEC con fractura craneal, ¿no? Entonces, el hecho de tener una fractura craneal es abrir una puerta, ¿no? Una puerta para que puedan entrar gérmenes, ¿no? Por eso hablamos de la meningitis postraumática, ¿no? Y en ese caso, lo que más encontramos es Staphylococcus aureus, ¿no? En situaciones en las cuales se rompe, doctores, la seguridad de la asepsia en un acto médico como es una cirugía, ¿no?, podemos tener entonces una meningitis, ¿no?, por Staphylococcus epidermidis, ¿no? Y en los pacientes de las UCIs pediátricas, UCI, ¿no?, pueden estar invadidos, ¿no?, por la flora bacteriana resistente propia de la unidad de cuidados intensivos pediátricos. La fisiopatología, también ese es otro punto importante, doctores, dentro del concepto que debemos de tener nosotros, o del abordaje de las enfermedades, ¿no? Revisar cuál es el mecanismo de producción de las enfermedades. En ese caso, inicialmente hay una colonización bacteriana de la mucosa nasofaríngea, ¿no?, secundaria a una infección viral del tracto respiratorio superior. Luego hay una bacteriemia, ¿no?, al superar los mecanismos de defensa locales. Hay una siembra meningia, pero lógicamente bajo esta condición de que se va a superar la barrera hematoencefálica, y una multiplicación celular. Lo importante de esta patología, doctores, que estamos revisando es que tenemos que diferenciar el cuadro clínico de acuerdo a la edad del niño. En los neonatos y en los lactantes, ¿no?, vamos a ver que los síntomas y signos clínicos son inespecíficos, ¿de acuerdo? Podemos tener niños que van a tener compromiso de conciencia, letargia, pueden estar irritables, que tengan pobre succión o no succión, ¿no?, que tengan vómitos, diarrea. En los niños lactantes hasta 3 meses pueden tener episodios de apneas, ¿no?, y fiebre. Si nos damos cuenta, estos síntomas no nos indican dónde puede estar, cuál puede ser la patología, ¿no? Y en el caso de, como decíamos, de los neonatos, ¿no?, se asocia a sepsis en el 50% de los casos. Puede haber distrés respiratorio, pero hay un signo, doctores, que es importante, ¿no?, sobre todo en el lactante, ¿no? Si tenemos la fontanela anterior abombada, ¿no? Si nosotros notamos, y es importante palpar la fontanela, no solamente porque tiene que estar permeable, y todos ustedes saben que la fontanela anterior normalmente debe estar permeable hasta
el año y medio de edad, hasta los 18 meses, sino por el hecho que encontramos un niño con fiebre, irritable y tiene una fontanela bombada, pulsátil, eso sí nos puede orientar hacia una meningitis, ¿no? Otro síntoma inespecífico, un llanto agudo persistente, ¿no? Y que presente convulsiones, ¿no? Acuérdense que siempre que un niño o un adulto presenta convulsiones, ¿no? Y tiene cuadro febril, debemos descartar una infección, ¿no? Del sistema nervioso central. ¿Qué pasa en los niños mayores de 2 años, ¿no? En los niños mayores de 2 años ya los síntomas son específicos, ¿no? Van a presentar cefalea, pueden presentar fotofobia, irritabilidad, compromiso de conciencia, náuseas y vómitos, ¿no? Crisis convulsiva, signos de hipertensión endocraniana, signos meningios, ¿no? Acá están los clásicos signos que vemos en el adulto, ¿no? El Brusinski, el Kernick, ¿no? Y en algunos casos, cuando tenemos el meningococo, ¿no? Una infección meningocócica, ¿no? Vamos a ver la púrpura, ¿no? Y petequias, ¿no? Tenemos que acordarnos, doctores, que si bien es cierto, el meningococo nos puede producir una meningitis, pero también el meningococo nos puede producir una enfermedad sistémica, ¿no? Esta enfermedad sistémica se llama Waterhouse-Friderichsen, ¿no? Que clínicamente vamos a encontrar, ¿no? Estas petequias púrpuras a nivel de la piel, de todo el cuerpo de los niños, ¿no? Pero es la forma sistémica, ya no sería solamente un compromiso meningio, ¿no? En la forma sistémica puede haber shock, insuficiencia suprarrenal, ¿no? Y decíamos este síndrome purpúrico súbito. Y en el cuadro clínico siempre debemos pensar en una infección del sistema nervioso central, ¿no? En pacientes que tengan, ¿no? Un hallazgo sugerente de compromiso, o sea, cuadro febril y un hallazgo sugerente de compromiso meningio. Aquí, doctores, el signo de Brusinski, ¿no? Que es la famosa rigidez de nuca, ¿no? Pero, como ustedes ven, en las gráficas o en las fotografías está mostrando a un niño que lógicamente es mayor de 2 años, ¿no? Porque el signo de Brusinski, ¿no? O lo que es el cuello en tabla, ¿no? La rigidez en el cuello, ¿no? No la vamos a ver, no la vamos a encontrar en los niños menores de 2 años, a tener importancia, ¿no? Y el signo Brusinski es muy sensible como signo que me orienta a pensar en una meningitis, ¿no? Aquí vemos el signo de Brusinski, igual es un niño mayor de 2 años, el signo de Kernick, ¿no? Acuérdense que cuando levantamos miembros inferiores y queremos volver en forma inmediata a su posición, eso no lo vamos a lograr porque, como ustedes ven, hay a nivel del miembro inferior, ¿no? Este va a estar flexionado, ¿no? Muy bien, decíamos que la meningitis es una infección de las meninges que va a estar caracterizado por un conteo anormal de las células. Por lo tanto, doctores, desde el punto de vista del laboratorio, ¿no? Si planteamos clínicamente una meningitis, siempre debemos hacer una punción lumbar, ¿no es cierto? Y las indicaciones de este procedimiento van a ser siempre que clínicamente sospechemos de una neuroinfección, en recién nacidos con sospecha de sepsis, ¿no? Porque decimos que el 50% de los recién nacidos con sepsis tienen meningitis. La única forma de evidenciarlo, comprobarlo, documentarlo, ¿no? Porque siempre tenemos que documentar nuestra impresión diagnóstica, doctores, ¿no? Es con una punción lumbar. También se considera como procedimiento cuando estamos frente a una convulsión febril, primer episodio, ¿no? Y, lógicamente, en paciente con hemocultivo positivo que no tiene sitio claro de dónde viene la infección, tenemos que hacer una punción lumbar, ¿no? Ustedes, doctores, o han visto cómo se hace una punción lumbar, y no sé si alguno de ustedes han tenido oportunidad de hacerla, ¿no? Saben dónde lo vamos a hacer a nivel de o sea, cómo vamos a extraer el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Para obtener este estudio, ¿no? En forma, lógicamente es un procedimiento que debe hacer en forma séptica,
Vamos a flexionar los miembros inferiores, la cabeza, para poder exponer mejor la columna vertebral a nivel de la zona lumbar, ¿no? Vamos a hacer una limpieza de la zona a puncionar, siempre del centro hacia afuera, no volviendo hacia el centro, porque conforme vamos en forma concéntrica saliendo del centro hacia afuera, ¿no? Ya hemos contaminado la gasa que tenemos, no podemos volver con la misma gasa, ¿no? Que estamos desinfectando el área a puncionar, volver al centro, ¿no? Muy bien, vamos a utilizar una aguja de punción lumbar, ¿no? Y una vez que entremos al espacio subaracnoideo, doctores, ¿no? Vamos a tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo. Una pregunta que ustedes me pueden hacer es, doctor, ¿y cómo se mide o qué cantidad de líquido cefalorraquídeo se toma? En primer lugar, doctores, vamos a tener a la mano 3 frasquitos, ¿no? De colección de líquido cefalorraquídeo estériles, ¿no? Y generalmente en cada uno de ellos vamos a contar 20 gotas, ¿no? De líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué 3 frasquitos que vamos a mandar al laboratorio? Porque definitivamente, en primer lugar, vamos a pedir un estudio citoquímico de líquido cefalorraquídeo. El segundo frasquito, vamos a pedir un estudio, ¿no? De GRAM, ¿no? Y el tercer frasquito, ¿no? Un cultivo y antibiograma de líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? ¿Cuándo no vamos a poder realizar, ¿no? Una punción lumbar? Definitivamente, si mi paciente tiene algún tipo de coagulopatía, no podemos realizar ningún procedimiento invasivo. Si en el área a puncionar, ¿no? Hay una infección cutánea, si este niño está mostrando inestabilidad cardiorrespiratoria o hemodinámica, no podemos hacer punción lumbar porque a lo mejor durante el procedimiento me va a hacer paro cardíaco. Si lógicamente a la hora de que estamos haciendo, bueno, si existieran signos clínicos de hipertensión endocraniana, ¿no? Pero si definitivamente durante el procedimiento vemos que el líquido cefalorraquídeo sale a chorro con fuerza, tenemos que retirar la aguja porque estamos frente a un tema de una hipertensión endocraniana. Y tampoco debemos hacer la PL, ¿no? En un niño con focalización. Este procedimiento, doctores, de la punción lumbar es un procedimiento invasivo. Siempre hay creencias por parte de la familia, ¿no? Cuando le decimos que vamos a hacerle una punción lumbar y tenemos que explicar el procedimiento, siempre indicando de que el líquido cefalorraquídeo es un líquido que se produce todos los días, ¿no? Nosotros como personal de salud sabemos que esto se produce a nivel de los plexos coroideos, y el líquido cefalorraquídeo que se produce todos los días se elimina, ¿no? Una determinada cantidad a través del sistema venoso, ¿no? Y para que la familia pueda entender, ¿no? Le decimos, señor, ¿alguna vez usted ha escuchado el término de hidrocefalia? Un niñito que le crece la cabeza. Es porque es un niño que produce líquido cefalorraquídeo y hay un trastorno, ¿no? En el drenaje, en la evacuación diaria de líquido cefalorraquídeo. Por eso la cabecita crece, ¿no? Porque muchas personas piensan de que si se toma líquido cefalorraquídeo, nunca más se va a reponer ese volumen de líquido cefalorraquídeo. Otros piensan que hacer una punción lumbar, ese niño no va a poder caminar. Otros piensan que el líquido cefalorraquídeo es un líquido que tiene que ver con la inteligencia. Hay una serie de creencias, doctores, ¿no? Entonces, así como tenemos que explicar cuál es el procedimiento que va a hacer, ¿no? Ahora, doctores, tenemos que hacerle firmar, ¿no? Una autorización del procedimiento, ¿no? Un consentimiento informado. Y ustedes entiendan que en este consentimiento informado está explicado cuál es el procedimiento y las potenciales complicaciones que puede haber, ¿ya? No se olviden. Muy bien, tenemos ya el estudio del laboratorio, ¿no? Entonces, el estudio citoquímico nos informa el aspecto del líquido cefalorraquídeo turbio, ese es patológico, leucocitos más de 500, patológico, 80% de estos leucocitos son polimorfos nucleares, eso nos orienta a una etiología bacteriana, ¿no? Pero hemos dicho, ¿no? El examen solicitado es citoquímico. En la química de líquido cefalorraquídeo, ¿qué información me va a dar sobre el nivel de glucosa del líquido cefalorraquídeo?
Y acá vamos a encontrar una hipoglucorraquia menor a 40, porque el valor de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, para tener siempre el conocimiento, es la mitad de la glicemia sanguínea. Por eso decimos, un valor normal es de 40. En una meningitis bacteriana va a estar por debajo de 40. Otra información química que me van a dar del estudio del líquido cefalorraquídeo es el nivel de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. El valor normal, y anoten por favor, doctores, de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, 15 a 45 miligramos, ¿no? Por mililitro, ¿no? Sin embargo, en una meningitis bacteriana vamos a tener una proteinorraquia mayor de 100, ¿de acuerdo? Entonces, miren, estas son las características de un líquido cefalorraquídeo patológico, porque el paciente es portador de una meningitis bacteriana, ¿no? Un tema que es importante, doctores, a las 24 horas se va a observar que los leucocitos disminuyen, ¿no? En el 70% de pacientes. Las proteínas disminuyen en el 58% y la glucorraquia aumenta en el 115%, ¿no? En pacientes que hemos hecho un diagnóstico precoz, hemos iniciado un tratamiento adecuado, y si el tratamiento antibiótico es adecuado, a las 24 horas ya comenzamos a ver estos cambios, ¿no? Pero ¿qué pasa, doctores, en pediatría? Es una situación común, ¿no? Cuando un niño empieza con alguna patología, la mamá, por alguna experiencia anterior, porque tiene otros hijos, siempre le va a empezar un tratamiento antibiótico. La mamá no es médico, sin embargo la mamá es mamá, ¿no? Y dice, no, esto es porque seguramente tienes un problema de garganta, ¿no? Entonces ese es el pensamiento de la mamá, y le empieza antibiótico. O de pronto, doctores, ¿saben qué? Esa mamá consulta con alguien en la farmacia, ¿no? ¿Y quién es ese alguien en la farmacia? Es un vendedor de algo, porque el dependiente de la farmacia no es un personal de salud, ¿no? Y esa persona que le va a preguntar algunas cosas, lo que va a hacer es le va a empezar antibiótico. ¿Qué pasa si estamos frente a un niño con una meningitis, con una clínica de meningitis, pero que ya la mamá le ha empezado antibiótico por A, B razones, ¿no? Definitivamente si tenemos al elaborar la historia clínica en emergencia, porque estos son niños que van a llegar a la emergencia, no van a llegar a la consulta externa, ¿no? Si la mamá me da el dato que el niño ya tiene de 6 horas, 12 horas que ella le había dado un antibiótico, ¿no? Entonces, a la hora de hacer la punción lumbar tengo que tener un cuarto frasquito, porque voy a pedir una prueba más de laboratorio. Esta prueba se llama coaglutinación. ¿Cómo me sirve la coaglutinación? La coaglutinación, doctores, independientemente del hecho de que el niño ha recibido antibióticos, si es una meningitis bacteriana, la coaglutinación es positiva, ¿de acuerdo? O sea, el hecho de que el niño esté recibiendo antibióticos no me va digamos, dejar de la coaglutinación de determinar si estoy frente a una meningitis bacteriana, ¿ya? Esa es la sensibilidad de la coaglutinación, así se llama esta prueba de laboratorio. Aquí, doctores, a ver, un cuadro que tenemos que tener también presente, seguramente ustedes ya lo conocen, ¿no? En lo que es cuáles son las variaciones en el caso de la meningitis bacteriana, ¿no? ¿No? A ver, en una meningitis bacteriana, ¿no? Los leucocitos son mayores de 500, en una viral menos de 500, en una meningitis específica micótica también es menor de 500, ¿no? Definitivamente, doctores, polimorfo nuclear es más del 80%, en las otras dos etiologías es menor del 50%. La glucosa, ¿no? Típicamente está disminuida, ¿no? Está por debajo del valor normal, glucosa del líquido cefalorraquídeo. En la viral está aumentada, en la específica y micótica puede estar disminuida. Podemos establecer también una relación glucosa del líquido cefalorraquídeo con la sangre, ¿no? Y el otro dato es las proteínas, ¿no? En una bacteriana mayor de 100, ¿no? miligramos por decilitro, ¿no? En la viral es menor y en la específica o micótica es mayor de 100, ¿no? Ahora, si bien es cierto, doctores, hemos enfatizado el tema de la toma de muestra del líquido cefalorraquídeo, ¿no? No vamos a dejar de pedir otros exámenes de laboratorio, pero que no van a ser específicos, ¿no?
Definitivamente vamos a pedirle un hemograma, vamos a pedirle glucosa, urea, creatinina, electrolitos, vamos a pedirle todos los cultivos, ¿no? Hemocultivos, vamos a pedirle proteína C reactiva, ¿no? Pero definitivamente estos análisis, porque me van a orientar si estoy frente a un cuadro bacteriano, ¿no? Pero ninguno me indica que estoy frente a una meningitis. En cambio, el estudio del líquido cefalorraquídeo con resultado patológico, con leucocitos aumentados y más del 80%, o perdón, más porcentaje de polimorfos nucleares neutrófilos, sí me va a decir que estamos frente a una meningitis bacteriana. ¿Sí? Muy bien. Durante el desarrollo de la enfermedad, los niños pueden desarrollar una secreción inadecuada de hormona antidiurética, pueden tener higromas, ¿no? Subdurales, puede un niño con meningitis después quedar con una hidrocefalia, eso es importante saberlo. El niño puede también presentar convulsiones y puede haber ya problemas más serios, ¿no? Una trombosis de senos venosos, una ventriculitis o abscesos cerebrales o hasta empiemas subdurales, doctores, ¿eh? Aquí solamente para mostrar una tomografía en lo que estamos demostrando un edema cerebral, pero definitivamente, doctores, para el diagnóstico de una meningitis no necesitamos, ¿no? una tomografía, ¿de acuerdo? El diagnóstico de una meningitis es el diagnóstico clínico que va a ser corroborado con el estudio del líquido cefalorraquídeo, más las otras pruebas de laboratorio que me van a orientar, ¿no? Pero acá lo que quiero mostrarles es el edema cerebral que se presenta en esta patología, ¿no? Acá, ¿no? Sí me va a servir si es que yo sospecho de un higroma, en este caso, miren, ¿no? La presencia de un absceso cerebral, que sería una de las complicaciones, ¿no? Aquí vemos una niña, ¿no? Lo que más nos llama la atención que a nivel de piel vemos un síndrome purpúrico, porque hay equimosis, ¿no? De diferente tamaño, y si pudiéramos acercar, ¿no? Más la resolución de la fotografía, veríamos también que tiene petequias, ¿no? Esta es una niña que tiene una forma sistémica de el meningococo, ¿no? O sea, el meningococo le ha producido una infección sistémica que se llama un síndrome de Waterhouse-Friderichsen, por eso tiene ese compromiso. Entenderán ustedes que esta es una niña que está intubada, es una niña que tiene bombas de infusión, ¿no? Es una situación muy grave, doctores, ¿no? Cuando un niño desarrolla una forma sistémica de meningococo, una meningocosemia, el pronóstico de vida, porque hay que explicarlo siempre así a los familiares, ¿no? Es muy reservado, ¿no? Y acá la mortalidad es alta, doctores. El tratamiento, doctores, ¿no? En primer lugar, hospitalización en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, ¿no? Por 24 o 48 horas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el niño va a estar contagiante, ¿no? Y hay que tener en cuenta, ese niño viene de la casa, ¿cierto? Contacto con el papá, con la mamá, ¿no? Que están atendiéndolo a ese niño enfermo. Cuando llega la emergencia lo va a atender personal de salud, médico, enfermera, técnicas, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un caso de meningitis, doctores, tenemos que en el personal, en los familiares que atendieron a ese niño, ¿no? Tenemos que darle tratamiento preventivo, ¿no? Generalmente utilizamos rifampicina, ¿no? Y vamos a darle al personal de salud y a los familiares, ¿no? En forma preventiva, ¿no? Rifampicina, una cápsula en la mañana o en la noche por 3 días, ¿ya? Pero al niño en sí va a una UCI porque es una forma de aislarlo, porque queremos evaluar el estado de gravedad, estabilizarlo hemánicamente, prevenir y tratar las complicaciones y aislarlo al menos por 24 horas con tratamiento, porque después que hemos empezado el tratamiento antibiótico, a las 24 horas ese niño deja de contagiar. Esta es una enfermedad muy contagiante, ¿no? El paciente con una meningitis está expuesto al shock séptico, a un estatus convulsivo y a edema cerebral, ¿no? Por eso siempre tener presente en el manejo el ABC de la reanimación básica, ¿no? Porque de pronto me presenta un paro y tenemos que iniciar inmediatamente las maniobras, ¿no? De reanimación cardiopulmonar básica. A ver, desde el punto de vista hemodinámico, estos niños van a llegar deshidratados, por eso decíamos que dentro de los análisis de laboratorio vamos a pedir electrolitos, ¿no? Sodio, potasio, cloro en sangre, ¿no?
y vamos a administrarle inicialmente un bolo de suero fisiológico, ¿no? Este bolo va a ser en promedio, doctores, de 20 ml, ¿no?, de suero fisiológico. Todos ustedes conocen que el suero fisiológico es cloruro de sodio en una concentración de 0,9%, ¿no? Entonces, 20 ml por kilo de peso, ¿no? Stat, ¿no? Acuérdense que la palabra stat significa ya, en este momento, ahorita, ¿no? Y luego de estabilizado el paciente, o sea, de darle este bolo porque está deshidratado y queremos de alguna manera recuperarlo de forma rápida, pero luego vamos a continuar con el aporte de líquidos y electrolitos, ¿no?, de acuerdo a su edad, ¿no? O sea, por muchos años, doctores, se manejó el concepto que debíamos darle eh, un 50%, un 80% de sus requerimientos hídricos basales. Ahora la medicina basada en evidencia nos ha dicho de que no, debemos darle sus requerimientos hídricos basales, lo que le corresponda, luego de haber colocado, ¿no?, este bolo de 20 ml por kilo de peso, ¿no? Estando en una UCI, lógicamente es un niño que, aparte de los cuidados propios de una unidad de cuidado intensivo pediátrico, una UCI, está en balance hídrico, donde vamos a medir diuresis y a lo mejor vamos a tener que colocar un catéter para una presión venosa central, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa si el niño ingresa con meningitis y con shock séptico? Bueno, ya es un manejo del especialista en cuidados intensivos pediátricos, porque de pronto tenemos que echar mano de una terapia inotrópica, que puede ser dopamina o dobutamina, ¿no? ¿Qué pasa si el niño está convulsionando, ¿no? Definitivamente, doctores, frente a una convulsión en pediatría, el objetivo es detener la actividad convulsiva, ¿no? Mantener siempre el aporte de energía, saturación de oxígeno mayor de 50 y, sobre todo, hay un concepto importantísimo, ¿no? La presión arterial media, ¿no?, debe estar por encima de 50 milímetros de mercurio, ¿no? Muy bien. El tratamiento inicial de de un cuadro convulsivo, doctores, ¿no? Vamos a utilizar siempre las benzodiazepinas, ¿no? Tenemos el diazepam, 0,05 a 0,3 miligramos por kilo de peso. Podemos utilizar también otra benzodiazepina, que es el midazolam, o diazepam o midazolam. En el caso del midazolam, 0,2 miligramos por kilo de peso corporal. ¿Qué pasa? Ponemos una dosis, el paciente sigue convulsionando, ¿no? Después de 5 minutos administramos una segunda dosis de la benzodiazepina. Si la convulsión no para en mi paciente, ¿no?, entonces echo mano de la fenitoína, ¿no? La fenitoína es un anticonvulsivante de segunda línea, un bolo inicial de 15 a 20 miligramos por kilo de peso corporal, ¿no? Dosis inicial, seguida, ¿no?, de un mantenimiento, si ha parado la convulsión, de 4 o 6 miligramos kilo de peso corporal en 24 horas. Si el niño, a pesar de la fenitoína, sigue convulsionando, entonces ya como anticonvulsivante de tercera línea tengo el fenobarbital, acordándonos que el fenobarbital está dentro de la familia, ¿no?, de los barbitúricos, ¿no? Y también un bolo inicial de 20 miligramos por kilo de peso. Si la convulsión paró, un mantenimiento de 3 a 7 miligramos kilo de peso corporal día, ¿no? Pero como todo barbitúrico, recordar que va a deprimir el centro respiratorio, por lo tanto, para la convulsión y a lo mejor para de respirar, ¿no? Por eso es que hay que tener siempre un equipo de reanimación, ¿no?, a la mano para poder actuar, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a tratar la hipertensión endocraniana que presenta en la enfermedad? Inicialmente, doctores, ¿no?, hay que ver el tema de la hipoventilación, la hipoxemia, la hipotensión, porque acuérdense que los niños están deshidratados, ¿no? Tener precaución en el uso de líquidos hipotónicos, ¿no? En ese sentido, los líquidos endovenosos que vamos a administrar, porque nunca vamos a administrar una dextrosa sola, ¿no?, en un suero, siempre va a ser dextrosa con electrolitos, por eso es que incluso, ¿no?, si el niño con meningitis viene deshidratado, lo que colocamos inicialmente, ¿no?, es un bolo, vuelvo a repetir, de 20 ml, 20 cc por kilo de peso corporal de suero fisiológico. Y luego, ¿no?, seguimos con el goteo o el microgoteo, ¿no?, endovenoso de suero fisiológico hasta tener los resultados de los electrolitos en sangre.
Ya con los resultados programamos ya una infusión con dextrosa más sodio y potasio, ¿no? Tratar las convulsiones repetidas, hay que manejar la hipertermia o hipotermia que pueda tener el niño, ¿no? Eso es inicialmente. ¿Cómo vamos a abordar la hipertensión endocraniana? La cabeza ligeramente elevada en 30 grados, si es que el niño no muestra hipotensión. Como decíamos, administración de líquidos en sus requerimientos normales. A lo mejor vamos a tener necesidad de intubarlo al niño, y si lo intubamos, una forma de manejo de la hipertensión, ¿no? Endocraniana es el de programar en el ventilador mecánico, se llama una hiperventilación, ¿no? Una hiperventilación controlada de lo que corresponde a la presión de CO2. Y esa hiperventilación se logra cuando el PCO2 logramos mantenerlos entre 25 a 30 milímetros de mercurio. Con eso disminuye la hipertensión, ¿no? Siempre que el niño esté conectado a un respirador, vamos a tener que sedarlo con diazepam, midazolam, y en los casos extremos tenemos que usar becudonio o pancudonio, ¿no es cierto? Y aquí el coma barbitúrico como tal no está recomendado, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Del punto de vista farmacológico, una hipertensión endocraniana, vamos a echar mano farmacológicamente del manitol. Acordémonos, doctores, que el manitol es un diurético osmótico, ¿no? La dosis del manitol es 0,25 gramos por kilo de peso corporal por dosis cada 4 horas, pero inicialmente los 3 primeros días, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, va a producir una deshidratación osmótica, aumenta la presión sistémica por incremento del volumen intravascular. Acuérdense que lo que debemos mantener siempre es una presión de perfusión intracerebral media, adecuada. Disminuye la viscosidad sanguínea, hay una mejor utilización del oxígeno, y el manitol es un barrendero de radicales libres de oxígeno, ¿de acuerdo? En el tema específico ya de antibióticos, doctores. Antes de empezar antibiótico, todas las pruebas de laboratorio, todos los cultivos que puedan requerirse, ¿no? Vamos a usar, porque no tenemos todavía el germen, ¿no? Antibióticos bactericidas. Inicialmente el tratamiento es empírico, dependiendo de la edad, el estado inmunológico, epidemiología y patrones de resistencia bacteriana. En neonatos, doctores, con meningitis, ampicilina, porque vamos a cubrir gram positivos y luego gran negativos, no sabemos el germen. 100 miligramos por kilo de peso corporal asociado a una cefalosporina tercera para cubrir gran negativo, pero hay un dato importante. Tanto la ampicilina como la cefalosporina dividido, o sea, como vamos a administrar cada 12 horas, solo en la primera semana de vida. Tenemos que acordarnos, doctores, que la ampicilina se da cada 6 horas. Pero si tenemos un neonato de 5 días de vida con una meningitis, la ampicilina se la damos cada 12 horas, ¿ya? Si ese neonato, hasta el 7.º día, el neonato ya tiene hoy día 8 días de vida, entonces reprogramamos la ampicilina cada 6. Pero la primera semana, no se olviden, cada 12 horas, ¿ya? De 1 a 3 meses de edad, ampicilina, podemos subir inclusive de 100 a 200 miligramos kilo de peso corporal, ya en su administración habitual, cada 6 horas, ¿no? Asociada a una céfalo de tercera, la céfalo de tercera generalmente la damos sí cada 12 horas, y acá podemos utilizar o céfalo de tercera o cloranfenicol, ¿no? 100 miligramos kilo de peso corporal endovenoso cada 6 horas. Acordarnos, ¿no?, de que tenemos que utilizar antibióticos que puedan atravesar la barrera hematoencefálica. No todos los antibióticos atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿no? De 3 meses a 5 años, ampicilina, ¿no?, asociado a cloranfenicol o ceftriaxona, ¿no? Mayores de 5 años, ceftriaxona, ¿no? Podemos utilizar también penicilina cristalina, acordémonos que es la penicilina G-sódica, 200.000 a 400.000 unidades internacionales por kilo de peso corporal, y la penigesódica se administra cada 4 horas. Si tenemos oportunidad y tenemos la capacidad de evaluar resistencia bacteriana, y si el paciente presenta resistencia bacteriana a la penicilina y cefalosporina, desde el punto de vista antibiótico, ¿no?, lo que nos queda es usar vancomicina,
¿no? Cuando hay resistencia antibiótica a la peni y a las cefalosporinas, ¿no? Demostrado por laboratorio. Vancomicina, 60 miligramos por kilo de peso corporal por día, cada 6 horas, ¿no? Siempre asociado a céfalo de tercero, ¿no? ¿Cuántos días dura el tratamiento, doctores? Si el germen es un neumococo, 2 semanas. Un hemófilo puede ser hasta 10 días. Un meningococo, tratamiento adecuado, 1 semana. En el caso de gérmenes gram negativos, estreptococo, el grupo B, el tratamiento son 3 semanas, doctores, 21 días, ¿no? Algo que también vamos a utilizar, ¿no? Para, sobre todo, disminuir la presentación de complicaciones, ¿no? Es el uso de corticoides. ¿Y qué corticoide vamos a usar? La dexametasona, ¿no? 0,15 miligramos por kilo de peso corporal cada 6 horas por 4 días, ¿no? Hay una recomendación que se debe administrar 15 minutos antes de los antibióticos, ¿no? En lactantes mayores de 6 semanas, ¿no? A partir de esa edad. Y suspender si presenta sangrado gastrointestinal, ¿no? Porque es una complicación del uso de la dexametasona, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta, doctores, ¿no? ¿Por qué usamos la dexametasona? Porque es un estabilizador de membrana, ayuda también para el edema cerebral, ¿eh? Disminuye el edema cerebral, disminuye la transcripción de citoquinas proinflamatorias, moléculas de adhesión, leucotrienos y prostaglandinas, ¿no? Interviene definitivamente, sobre todo, en la cascada de la inflamación, ¿no? En sí, doctores, la meningitis es una enfermedad grave y eso tenemos que hacérselo saber a los padres, ¿no? Que su niño tiene una infección muy grave, muy seria de el sistema nervioso, hay que explicarles que es de esta capa que envuelve al cerebro, a la médula espinal, ¿no? Porque la familia, el papá, la mamá no saben nada de medicina, ¿no? Y siempre decirles el pronóstico, y estamos siempre orientándolos en la información, el pronóstico de vida es reservado, ¿de acuerdo? Nosotros no podemos decirle porque ya llegó al hospital y porque ya hemos hecho el diagnóstico y hemos empezado el antibiótico, que no se preocupe, en 3 o 4 días que haga efecto el antibiótico, ese niño va a mejorar. No lo sabemos, doctores. Tenemos que tener siempre cuidado con toda la información que damos, ¿no? Pero siendo la meningitis una enfermedad grave en sí, ¿qué otros factores ensombrecen el pronóstico, doctores, ¿no? En primer lugar, si el niño llega con 72 horas de enfermedad sin tratamiento. En segundo lugar, si es un niño menor de 2 años. En tercer lugar, si cuando nos llega el resultado del citoquímico, la glucosa en el líquido cefalorraquídeo es menor de 10 o las proteínas en el líquido cefalorraquídeo son mayores de 1000. Si definitivamente estamos frente a una meningitis y el niño muestra hipocelularidad, si el punto de vista de metabólico presenta una acidosis metabólica, un shock o coma, son situaciones que aumentan la mortalidad, ¿de acuerdo? Muy bien, la evolución de un niño con meningitis, decíamos, todos tienen algún grado de secreción inapropiada de hormona antidiurética, la fiebre puede persistir 5 días en la mayoría de pacientes, 10 días, miren, en un porcentaje de niños que va de 10 a 15%, y la fiebre recurrente es aquella que reaparece después de 24 horas de haber salido la fiebre en la curva febril, ¿no? Pues ahí sí tenemos que considerar la posibilidad de una nueva punción lumbar, ¿no? Las complicaciones, hemos dicho, el derrame subdural, ¿no? Parte del cuadro clínico, abscesos, infarto cerebral, sepsis, insuficiencia suprarrenal, CID, cuando es una meningocosemia, ¿no? Hemorragia digestiva y las complicaciones que hemos dicho, trastorno de conducta, desarrollo, una de las más frecuentes son las hipoacusias, ¿no? La sordera o hasta incluso hasta parálisis cerebral, ¿no? Doctores, aquí yo les muestro, ¿no? Que la generación de ustedes, con la generación de ustedes no acaba el mundo ni con mi generación, ¿no? Todos los días hay nacimientos, ¿no? Y siempre los niños necesitan de una atención de salud adecuada, ¿no? Aquí tenemos un niño, entenderán, ¿no? Que es un niño prematuro, que lógicamente, entre otros, ustedes han visto el tema en neonatología, ¿no? La prematuridad significa inmadurez en general, pero sobre todo se manifiesta por un
distrés respiratorio, ¿no? Un síndrome de distrés respiratorio del pretérmino, ¿no? Que es la famosa enfermedad de membrana hialina, ¿no? Entonces, pero los niños siempre necesitan de nosotros, doctores, ¿no? Primero de los padres y del punto de vista de salud de nosotros, ¿no? Como personal de salud, ¿no? Porque si apreciamos acá, doctores, vemos un niño, está durmiendo, pero yo les diría, ectoscópicamente, ¿nos muestra algún signo de enfermedad? Ninguno, doctores, se ve que es un niño dormido, duerme de acuerdo a la interpretación de la fotografía, plácidamente, ¿no? Y es lo que siempre buscamos, doctores, ¿no? El bienestar de los niños. Y en pediatría ustedes están aprendiendo, doctores, ¿no? Que siempre vamos a tratar, ¿no? Porque ese debe ser el enfoque de prevenir las enfermedades. Ahí tenemos el tema de las vacunas, ¿no? Con la importancia que tienen y la importancia que toda la población mundial en general tiene ahora, ¿no? Del concepto de cuál es la importancia de las vacunas dentro todavía de este contexto de la pandemia por COVID-19 que vivimos, ¿no? Pero si ya el niño viene enfermo, ¿no? No lo vamos a dejar de atender, ¿no? Definitivamente tenemos que atenderlo, ¿no? Pero lo que buscamos siempre en pediatría, doctores, ¿no? Es la prevención de las enfermedades, ¿no? La prevención y la promoción, porque ahí está cuando recomendamos a la mamá, señora, el mejor alimento para su niño que acaba de nacer es su leche materna. Eso es hacer promoción de una buena salud, ¿de acuerdo? Señora, antes de preparar los alimentos tiene que lavarse las manos. ¿Eh? Muy bien. A ver, doctores, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo claro? Muy bien, doctores. Claro, Estoy... Sí, adelante, le escucho, doctora. le decía que todo claro. Ah, qué bueno, ya. Doctores, al delegado, a Giancarlo, estoy mandándole en este momento por correo institucional esta presentación de la clase. Buenos días, doctores. Hasta luego. Buenos días, Gracias. doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenos días, doctores. Ya empezamos las prácticas de acuerdo a la programación de cada uno de sus profesores. Buenos días nuevamente.